Dios les bendiga. Pastor Samuel Colón aquí, desde la iglesia Circle of Christ, Círculo de Cristo, en el Bronx, en Co-op City. Nuestro culto en español todos los viernes. Dios les bendiga. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante tu presencia en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Venimos para adorarte, para alabar tu santo nombre. Extiende tu mano, Señor, hacia aquel que está cansado, el enfermo, Señor, el atado. Rompe las cadenas, oh Dios, sanándolos en el nombre de Jesús. Y te daremos a ti toda la honra y toda la gloria para siempre, Jesús. Amén. Aleluya. Qué bella historia de su excelsa gloria bajo el Salvador. Jesús, mi Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Cuida mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Aleluya, gloria sea tu nombre. Qué bella historia, qué gran misterio, tan incomprensible, que el Verbo se encarnó y al mundo descendió. El plan oculto revelóse al hombre, y por su tierno amor se levantó. Que cuánto
de amor. Gloria sea el nombre del Señor. No hay más bella historia que la historia del amor de Dios, cual envió a su Hijo unigénito, el amado Jesucristo, nuestro Salvador, para librarnos de todo pecado y salvar nuestras vidas. Él, y solamente Él, es digno de toda alabanza. Digno eres tú, digno eres tú. Ángeles y santos se postran ante ti, los ancianos cantan y rinden sus coronas ante ti. Señor, digno eres tú, digno eres tú, porque todo es de ti y todo es para ti, tuya es la gloria. Porque digno eres tú, Señor, porque digno eres tú, porque todo es de ti y todo es para ti, tuya es la gloria. Se postran ante ti, los ancianos cantan y rinden sus coronas ante ti. Señor, digno eres tú, porque digno eres tú, porque todo es de ti y todo es para ti, tuya es la gloria, porque digno eres tú, porque digno eres tú, porque todo es de ti y todo es para ti, tuya es la gloria. Día y noche sube incienso delante de ti, 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 y día y noche sube incienso delante de ti, día y noche sube incienso delante, porque digno eres tú, porque digno eres tú, porque todo es de ti y todo es para ti, tuya es la gloria, porque digno eres tú, porque digno eres tú,
porque todo es para ti y todo es para ti. Tuya es la gloria, porque todo es para ti y todo es para ti. Tuya es la gloria, porque todo es de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Como ya nos presentamos, este es el culto del viernes, el cual se lo dedicamos a nuestra congregación hispana. Saludamos a todos los hermanos que vienen al aire y le enviamos saludos especialmente al pastor Jean, que hace tanto tiempo que no lo vemos en persona. Sí lo vi por FaceTime hace unas semanas atrás, pero duele a veces el no poder ver y compartir con los hermanos en vivo y en persona, que diga, porque estamos vivos, gracias a Dios. Pero le damos gracias al Señor porque Dios nos ha dado unas victorias tremendas. Le anunciamos a los hermanos de la iglesia que hay ahora 3, creo que vamos para 4 grupos que están saliendo al aire libre a evangelizar, a orar. Se paran al aire libre en el área de los edificios donde ellos viven y forman un círculo sin agarrarse las manos, con las mascarillas puestas y haciendo todo lo necesario para proteger las personas, y empiezan a interceder y orar por la comunidad. Y las personas se le acercan y piden oración. Y en esta semana pasada se estaba repartiendo el pan diario, un devocional muy lindo, bíblico, y tratados. Y tuve que ordenar más porque todos se saturó el vecindario entero con la palabra de Dios. Así que la iglesia está viva, está activa, y le damos gracias al Señor por todas sus bendiciones para y con nosotros. Amén. En este día no quiero tomar mucho tiempo porque últimamente por las tormentas que pasó, las señales están un poco flojas y se caen a mitad. Si esta se cae a mitad, no se apuren, voy a seguir grabando, entonces lo ponemos al aire. Amén. Gloria a Dios. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello
es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor no me pasará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Aleluya. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Te bendecimos, oh Dios, digno eres de toda alabanza. Pues bien, amados hermanos, gracias por estar con nosotros en este viernes. Siempre lo confundo con sábado. En este viernes especial. Siempre tenemos nuestro culto hispano. Le queremos hacer recordatorio de que recibimos nuestras ofrendas y los diezmos a través de la vía portal de la red, el website. Y para donar podemos ir a www.circleofchristchurch.com, la raya a la derecha, donate. Y eso te lleva directamente al portal donde usted puede indicar con tarjeta de débito o de crédito la cantidad y hacia dónde y hacia para qué, si es diezmo, ofrenda o un donativo especial. Aquellos que no tienen, prefieren no dar por el internet, pues pueden enviarlo a nuestra buzón. Ahí está, d.libert 3300 Connor Street, P.O. Box 547, Bronx, New York 10475. Y puede indicar en el cheque, en el memo, para qué, si es diezmo, ofrenda o un donativo. Gracias, amados hermanos, porque nosotros seguimos evangelizando y seguimos pagando la renta. Y ahora estamos usando el santuario. Tenemos cultos en vivo, en persona, que diga, siempre están en vivo. En persona, tenemos cultos en persona. Y nosotros pues tenemos un número límite de 50 personas por el espacio. Estamos manteniendo la distancia social, así que a menos que usted viva con la persona que está viniendo, si es familiar, pueden sentarse juntos. Los que no son familia, pues se tienen que sentar a una distancia, y así por ende tenemos que limitarlo a 50 personas. Y para asistir a la iglesia tiene que primero comunicarse con la administradora, la hermana Nancy Rodríguez. Ella les hará unas preguntas, le dará el número de la hermana Aileen para llamarla. Ella lleva un récord de todas las personas que entran. Por eso de que si alguien se enferma, sabemos a quién notificar. Estamos siguiendo los protocolos que el gobierno nos recomienda para así mantenernos al pie de la letra de la ley. El Señor nos ha dado una gracia especial. No hemos cerrado la iglesia está abierta. Yo doy consejerías en la oficina. Estamos grabando cultos en la iglesia. De la iglesia tenemos un almacén de comida para los necesitados.
y de ahí salen los tratados y las personas que salen a evangelizar a las calles. Sí, le pedimos que vengan con mascarillas. Si no tienen, pues se las daremos, porque tuvimos una tremenda un donativo de 2,000 mascarillas. Así que usted puede llegar. Al llegar se tiene que desinfectar las manos y ponerse la mascarilla y entrar y gozarse de un tremendo culto en el Señor. Ya llevamos un mes y una semana dando cultos en persona en la iglesia, y este domingo será igual. Así que el Señor les continúe bendiciendo. Nosotros vamos entonces ahora a entrar a la palabra de Dios. Amén, amado. Abran sus Biblias. Hoy les quiero predicar del Nuevo Testamento. Abran sus Biblias a Romanos 1, y vamos a poner el texto ahí al aire. Qué bueno. Ok. Vamos a ver si podemos hacer esto. Ok. Este es el 1 y este es el 2. Ahora estamos los dos juntos. Vamos a ponerle el slide la escritura. Vamos a estar hablando de Pablo, el gran apóstol de la libertad, de la doctrina de la gracia, el gran apóstol que tuvo una experiencia tan íntima con el Señor Jesucristo, que el Señor le dio la doctrina de la gracia, la justificación por la fe, la cual es la piedra angular de la doctrina cristiana. Y la constitución de la fe cristiana se reconoce como el libro del apóstol Pablo a los romanos. Del libro del apóstol Pablo a los romanos. Abran sus Biblias al capítulo 1. Los primeros 17 versos serán los versos que estaremos cubriendo en la prédica del día de hoy. Vamos a orar. Padre santo y bueno, venimos ante tu presencia una vez más, Señor. Te pedimos, Señor, esa opción que facilita la proclamación de tu palabra, ungiendo mis labios, ungiendo los oídos y los corazones de las que lo reciben, Señor. Permite, Señor, que la palabra cale profundo dentro del corazón de los que están escuchando. Bendice a nuestros hermanos, Señor. Permite, Señor, que la palabra los libere, les sana, que les dé dirección, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, hermanos, estamos leyendo desde el capítulo 1 y el verso 1. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos. Por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por el amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Dios, a quien sirvo en mi espíritu anunciando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido entre los demás gentiles, pero hasta ahora he sido estorbado,
a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, le damos gracias al Señor por esa porción bíblica y vamos a entrar a la palabra del Señor, hablar sobre Pablo, el siervo de Dios. Pablo, el siervo de Dios. Aleluya. Vamos a volver a poner la pista ahí para que todos la puedan aprovechar. Amén y amén. Ahora estamos juntos. Pablo, el siervo de Dios. Pues bien, la palabra siervo tiene mucho que ver con lo que quiero compartir con ustedes hoy. La palabra siervo en el griego, que es el idioma del Nuevo Testamento, es doulos. Hay varias palabras para sirvientes y siervo. Una de las palabras es muy conocida en el griego, es diaconía, que quiere decir el que sirve, las mesas. También se traduce ministro. Un ministro es una persona que sirve. Como decimos acá, nosotros sabemos que el que no sirve en el reino para nada sirve. El que no sirve, no sirve. El mayor en el reino de Dios es el siervo de Dios. Y Pablo utiliza este término para describir su ministerio y es un título que él lo lleva con honra, aunque en el Imperio Romano los siervos eran esclavos y los siervos eran las personas menores, los que no tenían derecho a juicio, los podían matar en la calle y sin alguna justicia necesaria porque no valían nada. De todos modos, el Evangelio siempre lo vira al revés y lo que el mundo dice que no sirve, Dios lo invierte y dice que el mayor en el reino es el siervo. La palabra doulos tiene tres posibles aplicaciones. Una es el siervo que utilizaban todos los profetas. Los profetas tenían un título de honor y se llamaban siervos del Altísimo, siervo de Jehová. Era un título de honor en el Antiguo Testamento. Pero también la palabra siervo o sirviente tenía que ver con la economía del mundo antiguo. Estos eran siervos por contrato, lo que en inglés se llama bond servant. La situación era que si había una familia, una persona pobre que no tenía cómo desenvolverse y mantenerse y quizás mantener su familia, iba a un dueño de plantación, a una persona de recursos y iba y ofrecía su servicio por un espacio de 7 años. Y esa persona le servía a ese amo, a ese dueño de la plantación por 7 años. Y al fin de los 7 años siempre el amo guardaba una porción de lo que se ganaba y al fin de los 7 años él podía comprar su libertad y a veces si el amo era bueno le daba una parcela o le daba algunos recursos adicionales para que pudiera edificar un bohío, una casita para su mujer y sus hijos. Pero en ocasiones, y quiero decir que usualmente eran 7 años, pero los siervos de los nobles tenían que trabajar 14 años. Los siervos de los reyes, los nobles, los senadores, lo que sea, tenían que hacer servicio de 14 años antes de posiblemente ganar su libertad. Pero comúnmente era 7 años, pero habían ciertas ocasiones, y esto se distinguía en el Antiguo Testamento, donde el amo y el sirviente se querían mucho, se apreciaban, se trataban bien y la persona ahí con su esposa le había nacido hijos e hijas mientras les servía. Abraham tenía siervos. Abraham tenía, uno de ellos era Eliezer y y sabemos que
que Dios usó a Eliezer. De todos modos, nosotros vemos que en la práctica del antiguo mundo, cuando una persona amaba a su amo y no quería distanciarse, se hacía una ceremonia, lo que se llama la ceremonia del bondservant, del sirviente de amor. Y él ponía su orejilla a la puerta del amo y le pasaban un clavito, una aguja, y le traspasaban, sangraba sangre y se lo ponían a la puerta, indicando al público que ya no soy siervo por contrato, ahora soy siervo por corazón. He decidido quedarme a servir a esta familia para el resto de mi vida. Unas cosas interesantes, no estamos hablando de la esclavitud estilo de lo que lo hicieron los conquistadores con los africanos. No estamos hablando de esa servitud. Era básicamente un empleo por contrato. Entonces, la tercera palabra que también se usa doulos es esclavo. Y los esclavos eran esclavos o porque habían nacido esclavos de un esclavo, o por deuda. Cuando uno no podía pagar su deuda, caía en la prisión de deudores, y después, si no podía pagar la penalidad, se quedaba esclavo del deudor. También los que violaban la ley, los que robaban animales, los que asaltaban, los que mentían, los que hacían esquemas de corrupción, los que violaban las leyes de la sociedad. No habían prisiones. Esto de instituciones penales no existían. La persona era juzgada por los jueces o los ancianos de la tribu, y ellos se les asignaba a dónde iban a servir su sentencia. Dependiendo de la violación, servían su sentencia siendo esclavos. Esas personas a veces son maltratadas, a veces dormían afuera o dormían con los animales, no tenían derechos, ellos eran esclavos o prisioneros hasta que cumpliese la pena que se le había asignado. De todos modos, la palabra doulos cubre estas tres posibilidades. Vamos a ver ahora en la vida del apóstol Pablo cuáles de ellas le aplican a este gran siervo del Señor. Y primero es que él dice que él es siervo de Jesucristo. Para Pablo, él no, al convertirse, él tiene una experiencia con Cristo. El que evangelizó a Pablo sin saberlo fue Esteban, que mientras él predicaba, Pablo no podía contestarle. Pablo era un erudito, un tremendo estudiante de la ley, pero no podían rebatirle a Esteban. Esteban estaba bajo la unción del Espíritu Santo y se jalaban al pelo, y al fin le ordenaron la muerte, y el que tenía el certificado, el que estaba autorizado para esa ejecución, era el apóstol Pablo. Le tiraron la ropa de Esteban a los pies del apóstol, pero Esteban ora, y en su muerte él tiene una visión del cielo, y él ve al Señor a la diestra del Padre, y hace la misma oración que hace Cristo en la cruz: no tomes en cuenta este pecado, Padre, perdónalos. Y esa oración fue escuchada. El capítulo siguiente, Jesucristo responde a la oración de Esteban y confronta a Saulo de Tarsos camino a Damasco para arrestar a los cristianos. Allí lo ciega, y él cae al piso y dice: Señor, ¿quién eres? Utiliza la palabra Kyrios, Señor, Adonai, Señor, ¿quién eres? Él dice: yo soy el apóstol del evangelio de Dios. La palabra apóstol quiere decir enviado. Así que él es un siervo que fue enviado con una comunicación. Y la comunicación eran las buenas nuevas del evangelio de Dios. Y también más abajo se dice el evangelio de Jesucristo. El evangelio le pertenece al Padre y al Hijo. El Padre lo confeccionó y el Hijo lo ejecutó, y el Espíritu Santo lo revela. Así que la Santísima Trinidad está envuelta en la proclamación del evangelio. Él dice que él es un enviado, un mensajero enviado de este evangelio. ¿Por qué? Porque fue arrestado por el Señor Jesucristo. Lo cegó, después le devolvió los ojos,
pero siempre quedó marcado como siervo del Señor Jesucristo. Y no solamente un siervo, pero un siervo de amor. A esta palabra sirviente le cabe al apóstol Pablo. Él dice, por amor a Cristo proclamo el evangelio. Por amor a Cristo proclamo el evangelio. Él está dedicado toda su vida a servirle al Señor. Él entiende que él dejó todos los récords, todos los títulos, todo lo que le reconocían como un hombre de valor en esa sociedad, estudiante y discípulo de Gamaliel, el más erudito maestro y rabino en todo Jerusalén. Él era de la tribu de Benjamín, que es la tribu monárquica. Él era fariseo de los 6,000 hombres que se llamaban los más santos de toda la tierra. Él fue circuncidado al 8º día. Él era un ciudadano libre romano. Aparentemente su padre era adinerado, habían podido comprar su ciudadanía antes de que él naciese, porque él nació libre. Él hablaba múltiples idiomas, hablaba griego, hablaba latín, hablaba hebreo y hablaba aramaico y quién sabe qué otros idiomas. Era un erudito, pero él lo deja todo por el conocimiento del Señor Jesucristo. Así que aquí cabe de que él no solamente es un siervo, pero también es un sirviente por contrato de amor, pero no por 7 años, sino hasta que Cristo venga. Aleluya. Y tercero, lo vemos también como un esclavo. En Efesios 4:1, él dice, yo pues, preso en el Señor. Él se considera un confinado, una persona prisionera, pero no en una prisión de Sing Sing, no una prisión de Elmira, no una prisión de Rikers Island. Él está hablando preso en el Señor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Él le dice a los efesios. ¿Por qué? Porque él se consideraba un preso de Cristo. Segunda de Timoteo 1:8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Él está diciendo, no te avergüences de Jesucristo, y menos te avergüences de mí, quien soy preso del Señor. Así que el apóstol Pablo era un siervo, era un esclavo, era un sirviente de amor. Él cubre las tres posibilidades. Y él está escribiendo a una iglesia que mayormente era gentil. Las otras iglesias eran mayormente judías, pero la iglesia en Roma era mayormente gentil. Y él había recibido el llamado como el apóstol de los gentiles, pero no había llegado a esa iglesia. Aparentemente esa iglesia fue fundada quizás por Pedro cuando él fue a Roma a predicar. No se sabe, pero es posible. Pero él no ha podido llegar allá porque hubo un revolú de un acto corrupto por un judío que hizo una trampa, tramó una trampa económica a una esposa de una senadora romana y culparon a los judíos y los echaron de Roma. Todos los judíos prominentes, todas las personas que con reconocimiento, los comerciantes tuvieron que salir de Roma y no permitían entrada a Roma. Y por eso él no podía llegar allí hasta que surgiera otro emperador que relajara los límites a los judíos. Él llega eventualmente a llegar allí como prisionero, pero eso es antes, eso es después que diga. Pablo, pero él tenía un deseo para pronto anunciar. En inglés él diría, I am eager. Tengo ansias de predicar el evangelio a ustedes, porque yo soy el apóstol de los gentiles y no he podido traerle una dádiva de amor, un don espiritual, él dice. Y dice el verso 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy listo. Esa palabra pronto estoy quiere decir, yo estoy listo, yo estoy animado, estoy para que se me sale todo. Yo quiero llegar a anunciar el evangelio también entre vosotros, para bendecirlos a ustedes y también recibir la bendición de ellos. Y el verso 11 dice, porque tiene un deseo interno.
intenso de verlos para comunicar algún don espiritual a fin de que seáis fortalecidos. Él quería contarle de las experiencias que él tuvo en el desierto, en Arabia, cuando por 2 años o más él estuvo con Jesucristo y Cristo le dio y le entregó el evangelio al apóstol Pablo. Él quería darle esas experiencias. Él era deseoso de comunicar algún don espiritual y también estaba pronto para proclamar el evangelio. Amado hermano, cuando uno es siervo del Señor, uno tiene una ocupación, el deseo de promulgar y proclamar el evangelio de Jesucristo. También él no solamente estaba puesto, no era solamente siervo y pronto para proclamar el evangelio, pero también él se consideraba un deudor. Él estaba en deuda. Aparentemente él había recibido tantos bonos y beneficios y él tenía que dar eso hacia adelante. Él se consideraba que, verso 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto. Él tenía una deuda con ellos y era que él tenía el título del apóstol de los gentiles, pero no había llegado allí. Y él tenía una deuda, él tenía que sembrar fruto allí en Roma, la capital del imperio. A él le pertenecía ese privilegio y con ansias. Y él dice, yo estoy deudor, tenía una urgencia de llegar. Y dice, como lo he tenido entre los demás gentiles. O sea, los gentiles en Éfeso, los gentiles en Corintios, los gentiles en Tesalónica, los gentiles en Colosas, los gentiles en toda Asia Menor, los gentiles por todo ese camino de esos 3 viajes misioneros y un cuarto que lo llevó hasta España. Él llegó a ir hasta España a predicar y regresa y termina en Roma, donde él lo ejecuta. Nerón le tumba la cabeza. Este hombre tenía una deuda y la deuda era con todos los gentiles. Los discípulos al principio no recibieron bien el mandato de la Gran Comisión. Ustedes saben la Gran Comisión en Mateo 28. Verso 18 dice que toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Verso 19, por tanto, id y hacer discípulos entre todas las naciones. La palabra nación es etnos, entre todos los grupos étnicos. El evangelio es prometido a los gentiles. Y esto es en el Antiguo Testamento. La luz de las naciones era Israel, pero Israel falló. El fracaso de Israel es que el odio que le tenía a los gentiles y los gentiles el odio que le tenían a Israel le imposibilitaba transmitir la ley de Dios. Y Dios promete a través de Isaías que otros que hablaban otros idiomas iban a cumplir este llamado. Y Pedro fue lento. Se le hizo difícil. Pedro, el jefe de la iglesia, tuvo mucha dificultad en romper con la cultura judaica. Y tuvo que Pablo reprenderlo públicamente. Pablo tenía eso claro en su mente, que este evangelio que cruzaba todas las barreras culturales y religiosas, porque no somos salvos por la ley, sino por la gracia. Y lo único que se necesita para obtener la gracia es fe. Y la fe viene de Dios a todas las personas de cualquier tribu, cualquier idioma, cualquier raza. ¿Ok? Y él tenía una deuda con los gentiles. Y él era deudor, no solamente con los gentiles, él era deudor con los judíos. Siempre que él evangelizaba, iba a la sinagoga primero. Lo echaban de la sinagoga, entonces él iba a la plaza y empezaba una iglesia casa en los hogares de los creyentes. Él era deudor a los griegos, porque los griegos le habían dado la educación, y a los no griegos. En otras palabras, él no tenía prejuicio racial ni discriminación étnica de ninguna forma. El apóstol Pablo era un hombre que amaba al pecador tal como Jesús amaba a los pecadores. En otras palabras, él tenía una deuda con todas personas, toda raza, toda tribu, todos los pecadores. Pablo era un deudor. Y era deudor de los sabios y los no sabios. Las personas educadas, él podía citar los teólogos y los ideólogos y los filósofos y los poetas.
Y lo citó en el libro de los Hechos. Él cita los poetas griegos. Él era deudor de los sabios, pero también de los no sabios, de las personas sin educación, porque él sabía que nada de eso valía sino conocer a Jesucristo. También, amados hermanos, Pablo no se avergonzaba del evangelio. Él era siervo, él tenía ansias para promulgar y proclamar el evangelio. Él era deudor de los judíos, los griegos y los sabios y los no sabios y los no griegos. Pero también él era uno que no se avergonzaba del evangelio. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. El evangelio es el poder de Dios. Él dice en el verso 16, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios. La palabra poder de Dios allí es dunamis en el griego, de donde viene la palabra dinamita. En otras palabras, un poder explosivo que rompe las cadenas. Cuando nosotros cantamos Cristo rompe las cadenas, estamos hablando del poder de Dios. El coro favorito cuando uno va a predicar a las cárceles es Cristo rompe las cadenas. Empiezan todos esos confinados a aplaudir y a gozarse porque están esperando que Cristo rompa las cadenas. El evangelio es poderoso. Tan poderoso que lo tomó a él, lo arrestó, lo tumbó, lo cegó y le cambió la dirección. Cuando el poder de Dios llega, las personas se convierten. Si no has experimentado el poder de Dios, no has experimentado el evangelio. Y él dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. El poder de Dios para convertir el alma. El poder de Dios para rescatar. El poder de Dios para romper cadenas. Para ser libre. Para sanar. Para liberar. También él dice, para todo aquel que cree. En otras palabras, esto no tiene que ver con religión. No tienes que cambiarte de ropa. Lo que necesitas es creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo al carcelero de Filipo en Macedonia? Que le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él dijo, solamente creer en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Somos justificados no por guardar la ley, ni por comer o no comer alguna comida, ni por orar a cierta hora o no orar a cierta hora. Somos salvos cuando creemos en el Señor Jesucristo. Poner nuestra confianza en el Señor. Recibir que la muerte de Él en la cruz te libera de toda culpa. Rompe todo yugo que te ata a tu vida pasada. Cristo es la solución del pecador. Él pagó el precio. Nuestra salvación es gratuita porque Cristo pagó el precio por completo para todo aquel que cree. No todo aquel que cumple y dice 10,000 Padre Nuestro y 5,000 Ave Marías. No, amado hermano, todo aquel que cree es justificado por la fe. Y él también, y concluye el mensaje con esto, amados hermanos. Él no se avergonzaba del evangelio porque el evangelio era buenas nuevas de Dios. Eran las buenas nuevas de Dios. Eran las buenas nuevas de Dios. Vamos a ver esto clarito. Concluimos con esto, amados hermanos. Esto del evangelio son las buenas. ¿Cuáles son las malas nuevas? Que el hombre que no tiene a Cristo está condenado ya. Pero el que tiene a Cristo tiene vida y vida en abundancia o vida eterna. Tiene la vida eterna. Amado, recibid a Jesucristo. Creed en el Señor Jesucristo y serás salvo. Clama el nombre del Señor y serás salvo. No tengo que hacer. Lo que tienes que hacer es dar tu vida. Entrégate a Él y di, yo creo en ti, Señor. Pero no lo digas con la boca, dilo con el alma, con todo tu ser. También él entiende que esto del evangelio es centrado en Jesucristo. La obra que él hizo en la cruz es lo que vale. Él dice, yo me he decidido solamente predicar a Cristo y a Él crucificado.
El evangelio es que Dios envió a su Hijo unigénito, se encarnó, Dios tomó forma de hombre, pagó el precio y no solamente paga el precio, él derrama sangre, esa sangre cubre toda la deuda de todos los pecadores y al tercer día resucita, le da validez a que esa ofrenda fue aceptada. Él desciende a las partes bajas, le arrebata las llaves del pecado y de la muerte de las manos de Satanás y lo libera a todos los cautivos y los lleva a la presencia de Dios. Y una vez más Él vendrá en las nubes y Él reinará para siempre y establecerá su reino. Aquí establecerá una nueva creación, una nueva tierra, un nuevo cielo, una nueva Jerusalén, y todo será unido con Dios para siempre y para siempre. Y allá no habrá tribulación, allá no habrá muerte, allá no habrá enfermedad, allá no habrá llanto, no va a haber funerarias ninguna, no va a haber diablo, no va a haber diablo, solamente Cristo. Aleluya. Centrado en Cristo. El evangelio es todo lo que hizo Cristo. Y para él eran buenas nuevas porque operaba con dinamita, poder. Esta palabra se usa militarmente. Él entiende que él envió a los discípulos a proclamar el evangelio y les depositó en ellos un poder nuclear. El poder nuclear se llama el evangelio de Jesucristo. Cuando el evangelio es predicado con unción, rompe ataduras, rompe barreras, echa a un lado los muros y establece el reino del Señor. Y él dice que son buenas nuevas porque resulta en salvación. Resulta en salvación. No me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación a los judíos y a los gentiles, a los griegos que diga que son los gentiles, ¿verdad? Resulta un alcance extraordinario a todos. Esto no tiene nada que ver con los judíos, no tiene nada que ver con los gentiles, es todos los pecadores, todos los que creen en Cristo. Primero al judío, para cumplir la Sagrada Escritura, y después a los gentiles, para cumplir la misión. De toda nación, de toda tribu, toda lengua, vendrán a adorar al Cordero. Un alcance tremendo. Amados hermanos, y es una dádiva, un regalo. Tú no te la puedes ganar, tú no puedes pagar por ella. Una onza, una gotita, una chispa de la sangre de Cristo. No hay dinero en el mundo, no hay oro, no hay nada de valor que pueda comparar con una chispa, con una gotita microbia, microscópica. Una gotita de esa sangre libera a toda la humanidad. Pero Él no dio una gotita, Él se derramó más de lo que necesitábamos. ¿Y cómo se recibe? Él dice, somos salvos. Los justos por la fe vivirán. No vamos a vivir por la ley, no vamos a vivir por los mandamientos, vamos a vivir por fe, porque el justo por la fe vivirá. Para fe, por fe y para fe. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les guarde. Dios les dé la bendición de recibir este evangelio. Espero que podamos todos ser siervos del Señor. Que todos podamos ser siervos, esclavos de Cristo. Siervos de amor, contrato con la cruz. Hasta que Cristo venga, hasta que Él me rescate. No vuelvo atrás, ya que ha puesto tu mano al arado, no tornes tu mirada hacia atrás. Él todo lo puede. Tú lo que tienes que hacer es creer en Él. Con todo rostro bajado. Con todo rostro bajado, amado. Aleluya. Aleluya, aleluya. Si necesitas al Señor Jesucristo en este momento, entrega tu vida al Señor. Entrega tu vida al Señor. Envíanos un mensaje, sea por Facebook, la iglesia Circle of Christ Church, o llámanos al 347-945-1992. 347-945-1992.
1992. Déjanos mensaje, te llamaremos o escríbenos. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Yo me entrego a ti, Señor. Aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Yo me entrego a ti, Señor. Aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Yo me entrego a ti, Señor. Aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Yo me entrego a ti, Señor. Aquí estoy. Este domingo estaremos al aire en Facebook a las 11 de la mañana. El culto es en inglés, de la iglesia Circle of Christ Church. También los jueves a las 12 del mediodía tenemos nuestro estudio bíblico en español. Los jueves y los viernes en español. Los martes y los domingos en inglés. Dios les bendiga, amados. Gracias por estar con nosotros. Que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Yo me entrego a ti, Señor. Aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Yo me entrego a ti, Señor. Aquí estoy. Dios le bendiga. Hasta la próxima.